Ya están saliendo proyectos de NFTs en la blockchain de Cardano. Pero como en cualquier blockchain, están saliendo proyectos sin ninguna utilidad, que son solo especulativos y se utilizan solo para ganar dinero. En este vídeo te traigo un proyecto en la blockchain de Cardano con una utilidad y unas ideas muy buenas. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Crypto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de NFTs y blockchain. En esta ocasión os traigo unos NFTs en la blockchain de Cardano que te va a sorprender bastante. Como ya sabéis, los NFTs en Cardano ya están saliendo, ya tienen un marketplace que sería este de aquí, cnft.io. Están saliendo muchos proyectos, pero como ya podemos saber, los proyectos que están saliendo en cualquier blockchain, muchos de ellos son sin utilidad, solo vender imágenes y desaparecer rápido. En esta ocasión te traigo un proyecto que sí que tiene una utilidad que yo he analizado bastante y que vamos a presentar y analizar por completo en este vídeo. Te traigo el proyecto de NFTs Cardano Foodies, con el que he tenido el placer de hablar con el equipo. Me han presentado todo el proyecto y me parece que tienen unas ideas muy buenas y un roadmap muy interesante para darle un valor a largo plazo a sus NFTs y una utilidad que te va a sorprender. Esta sería la página principal, tenéis todos los links en la descripción para que vosotros lo veáis, tenéis su página web, su Twitter, su Discord y su Instagram para que vosotros vayáis, lo sigáis y estéis muy atentos porque están haciendo también sorteos allí, están participando mucho con la comunidad y es lo que intentan con este proyecto, hacer una comunidad para crear muchísimas más cosas. Como veis aquí en la página principal hay un contador atrás de que quedan 6 días. Esto es porque el día martes 25 de enero a las 8 p.m. UTC va a ser el mint. Todavía no han salido los NFTs, así que vas a tener la oportunidad de comprar los NFTs en el mint y a un precio de 15 hadas. Esto irá subiendo en los distintos drops, luego lo vamos a explicar todos, pero vas a tener esa ventaja, así que apúntate el día 25 de enero. Y para que sepas un poco sobre esta colección, te lo voy a explicar de una forma rápida para que lo entiendas todo bien. Estos NFTs están basados en comida en la blockchain de Cardano y no está pensado para que sean solo unas imágenes, aunque el diseño está muy chulo combinando la comida, los distintos memes como también cosas de cripto en el mismo NFT. Van a haber algunos que son más exclusivos que otros y que van a tener luego una utilidad muy interesante para el que quiera realizarla. Estos serían los nigiri, que serían 5.555 NFTs. En este primer drop, los NFTs, el diseño, están todos hechos a mano, cada parte del cuerpo para que se combine y se han asegurado de que no haya ninguno igual. Esto se va a repartir en distintas escalas. Van a haber 5.000 NFTs que van a ser diferentes con distintos colores y características y además van a tener un cinturón distinto. Esto está basado en las artes marciales y cada cinturón va a tener un color para distinguir las diferentes rarezas de él. Después van a haber otros 500 diferentes que estos no van a tener ningún cinturón, pero van a ser más raros porque solo hay 500. También estarán otros 50 NFTs que son los raros, que van a ser unos monstruos, que estos están diseñados aparte para que sean totalmente distintos. Y por último van a haber 5 únicos que van a ser los más raros y están basados en películas. Por ejemplo, tenemos aquí la naranja mecánica. Habrán algunos otros y esos ya lo tienes que ir descubriendo tú. Pero esto solo va a ser la primera colección. Van a haber varias colecciones y además algunas que vas a poder generar tú con tus propios NFTs. Este sería su roadmap muy bien estructurado, la verdad, con unas ideas muy buenas. Al hablar con el equipo yo he podido tener información exclusiva sobre ellos, sobre lo que están haciendo también y me han explicado cómo quieren hacer este proyecto a largo plazo para darle una utilidad y un valor real, ya que estos van a ser la primera colección de 4 que van a sacar ellos, pero luego tú vas a tener la opción de hacer un breeding. Con la primera y segunda generación vas a poder juntarlos, quemarlos y vas a poder hacer un NFT totalmente exclusivo con las mejores partes de esos dos primeros NFTs. Lo que va a hacer que las primeras generaciones, al ser quemadas para hacer breeding, quien holdee esos NFTs va a tener más valor porque va a haber más escasez de ellos. Esto está muy bien pensado para la gente que quiera mejorar sus NFTs, que lo quiera holdear, que lo quiera para hacer trading, buscando el mejor de ellos con las mejores partes para hacer un breeding mejor
muy bien pensado para darle una utilidad real, y esto va a ser solo el principio, porque esto también se va a hacer un stake pool, que van a participar solo los holders de la colección, van a hacer merchandising a largo plazo, y también vas a tener tú la opción dentro de la comunidad, por así decirlo, como un DAO de los holders de los NFTs, pensar que se puede hacer más, se puede desarrollar un videojuego Play to Earn con estos NFTs, también se puede hacer un proyecto educativo, ya que el equipo tiene bastante idea sobre blockchain, sobre Cardano, sobre diseño, se pueden enseñar muchas más cosas, y teniendo estos NFTs van a ser una entrada exclusiva. Pueden sacar también un token para los holders para darle también una utilidad. El equipo, ya os digo, que está muy bien preparado para hacer muchísimas cosas en este proyecto NFT. Yo voy a participar en él el día 25 de enero, yo voy a comprar en el Mint algunos de ellos, y uno de ellos voy a sortearlo aquí en el canal, así que si dejas un like y comentas tu opinión sobre este proyecto, vas a poder participar en él. Si lo compartes, vas a tener más posibilidad de que el equipo lo vea y de que quiera hacer algo con nuestra comunidad haciendo sorteos exclusivos para nosotros. Lo que se va a hacer 100% va a ser un sorteo de un NFT que voy a hacer de mi propia colección que yo minté. Así que si apoyáis mucho el vídeo podemos hacer próximos sorteos de estos y de muchos NFTs. Hay algunos que ya han tenido la oportunidad de hacer el primer mint. Hicieron una preventa privada en el grupo de Discord el 1 de diciembre y fue todo bien. El precio de estos fueron de 10 hadas y esto se va a ir subiendo de 5 en 5. La primera preventa pública va a ser de 15 hadas, pero el segundo drop va a ser de 20, luego 25 y luego 30 hadas. Vas a poder comprar varios a la vez, pero como máximo vas a poder comprar 10 a la vez para evitar esas ballenas. Así que es muy interesante, tanto como si quieres mantener el tuyo para hold, ya sabéis que con el tiempo va a haber más escasez de ese NFT, como si quieres buscar el mejor de ese primer drop por los rasgos que tengas, como si quieres comprar varios para hacer breeding y tener un híbrido de esos NFTs y sacar NFTs exclusivos de esta colección, ya que los híbridos se van a poder generar de una forma muy interesante, teniendo uno de los originales de la primera y otro de la segunda generación. Vas a poder hacer un breeding quemando estos dos, lo que va a hacer que esta primera colección, los originales, cada vez sean menos y sean más exclusivos. Estos se van a quemar y vas a tener otro híbrido. Juntando dos híbridos vas a tener un super híbrido, y la meta de este proyecto es conseguir uno de los más raros, que serán, juntando dos super híbridos vas a conseguir este. Esto se va a poder realizar y lo que va a hacer es que al ir haciendo breeding va a haber más escasez de los otros porque se van a ir quemando, hasta que al final tú vas a poder conseguir uno de los más raros participando en esta colección. Esto es gracias a MrChef, que está desarrollando todo lo de blockchain, la ha estructurado muy bien, se va a poder hacer sin necesidad de los smart contracts de Cardano. Esto va a ser solo el principio, va a ser un proyecto a largo plazo, así que imaginarse lo que se va a poder hacer cuando la blockchain de Cardano esté totalmente finalizada. Esto no lo hacen con ninguna asociación de ninguna página, lo está haciendo en código personalmente, lo que hace que pueda tener la metadata de esos NFTs y que se pueda hacer el breeding muchísimo mejor. En el tema del diseño se encarga MrChef, que es la que ha hecho todos los diseños de todos los NFTs y de los futuros NFTs que se van a generar también. La verdad que ha hecho un trabajo increíble, y si hacen alguna asociación con otros proyectos NFTs también es la que se está encargando. Por otra parte está SouchChef, que es la que se está encargando del tema marketing para mover este proyecto para que lo vea más gente. Pero como ya he dicho, si movéis mucho este vídeo, si participáis en sus redes sociales, se va a poder mover mucho más este proyecto NFT, que nos va a hacer que se puedan hacer más sorteos entre la comunidad para que vosotros también ganéis. Este sería su Twitter, por si lo queréis seguir, os recomiendo que lo veáis porque están haciendo algunos sorteos por ahí, en el canal de Discord también. Ya sabéis que todos los vídeos que yo hago no es consejo de inversión, yo solo lo explico, doy mi opinión para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Pero yo personalmente voy a participar porque he interactuado con el equipo, sé que quieren hacer un buen proyecto y a largo plazo, y me parece un diseño muy bonito, y en la red que está me parece genial, ya que a mí me gusta mucho la blockchain de Cardano y los NFTs en Cardano se pueden desarrollar muchísimo mejor. Si queréis participar en el sorteo que voy a hacer yo personalmente, tenéis que dejar un like, comentar qué os ha parecido este proyecto y también compartirlo en vuestras redes sociales. Intentaré colaborar con ellos para hacer un sorteo tanto como aquí en YouTube como en redes sociales para que vosotros podáis ganar uno de estos NFTs. Si no, ya sabéis que el día martes 25 de enero a las 8 p.m. UTC este mint va a durar 48 horas
y va a costar cada NFT 15 hadas. Esto ya sabéis que esto se va a ir subiendo el precio, lo que va a hacer que va a tener más valor estos NFTs en un futuro. Y una sorpresa para los que se han quedado hasta aquí es que el 15% de lo recaudado en este proyecto se va a sortear a un ganador. Por mantener tu NFT vas a tener esta posibilidad de ganar el 15% de todo lo recaudado. Además que va a poder subir el valor de tu NFT por el breeding que van a realizar otros, o si tú lo prefieres vas a poder hacer el breeding juntando dos NFTs y sacando un híbrido. Vas a poder tener muchas posibilidades en este proyecto, se está desarrollando muy bien. Además que la blockchain de Cardano tiene mucho futuro, aunque todavía no esté 100% desarrollada al completo. Ya sabes que puedes dejar tu like, puedes dejar en los comentarios cualquier duda que tengas, yo te lo resolveré encantado. Espero que te haya gustado el vídeo, puedes compartirlo para que llegue a más gente y así poder realizar más sorteos y traer más información sobre este y muchos proyectos NFT. Puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos. Te dejo uno por aquí que puedes seguir viendo, espero que te guste y te ayude y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!